Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. Ya veo a Paco por ahí. Ya le tenemos. Nos falta Bea, que ya también la veo por ahí. Dadme unos segundos para que los asimétricos se vayan uniendo. Que no nos falte nadie por ahí, que a ver que nadie se nos pierda esta super sesión. Veo ahí a Santiago de Molina, veo a Diego Galari, bienvenidos todos, todas, os mandamos un abrazo enorme, veo a Irene Gea también por ahí. Bueno, me alegro muchísimo de veros cada miércoles por aquí, disfrutando del club, apoyando estas sesiones que me alegro muchísimo de que podamos seguir haciendo. Santi nos dice un beso, Santi. Bueno, hoy me veis en un escenario distinto. Hoy la verdad que ya tenía hasta miedo de si podía llegar a hacerlo o no, pero bueno, no pasa nada, lo hemos conseguido. El club no descansa. Espero que me escuchéis bien, que me veáis bien, en fin, todo este tipo de cosas. Como estoy en una localización diferente, id diciéndome y confirmándome que todo está correcto. Nada, hoy venimos con un libro muy especial, retomamos la colección Ventana Impresa. Hoy vamos a estar con Paco Casas y Beatriz Villanueva. Ay, Paco, es que me sale tu nombre, Paco, perdóname, Francisco Casas y Beatriz Villanueva, y su libro Crónicas Distantes, aquí lo tenemos. Es un libro, bueno, ahora lo vamos a hablar, un libro de travesía, de viaje, de desplazamiento, de conversación, de debate. Vamos a hablar de todo esto ahora con ellos dos, pero antes, como siempre lo hago y hoy no va a ser distinto, quiero agradecer, gracias Diego por decirme que todo ok, muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestras invitadas de la semana pasada, Mara Sánchez Llorens y Luciana Levington, que estuvieron con nosotros y con nosotras hablando sobre su maravilloso proyecto Musas de Vanguardia, que por cierto me han pedido, y lo vuelvo a decir aquí, no solo no me importa, sino que lo hago encantada, que bueno, como tuvieron un problema con la cuenta de Musas, pues se les hace un poco complicado recuperar todos esos seguidores que tenían, así que por favor no dejéis de buscarlas. Creo que era musas-de-vanguardia, así que nada, podéis ir a buscarlas ahora mismo cuando dejemos la sesión. La sesión de Mara y Luciana está colgada ya en nuestro canal de Instagram, y esta de hoy que vamos a tener con Brihuni Architects, con Paco y Bea, también se va a quedar colgada. Así que nada, no os lo perdáis, pero si la tenéis que ver después, pues tampoco hay ningún problema. Por cierto, lo recuerdo, aquí abajo podéis comentar, preguntar, creo que aquí en los comentarios, y también creo que en este bocadillito de aquí también podéis mandarme las preguntas y yo se las voy a trasladar siempre a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Veo a Alex Vázquez que se une, veo a Daniel Blanco, bueno, veo ya que está un montón de gente, está todo el mundo preparado. Yo creo que ya podemos empezar. Paco, Bea, listos, vamos allá. Os mando las invitaciones y vamos a por ello. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que vaya todo bien, por favor. Que esto es experimentaciones. ¡Hola, Paco! Hola, Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, qué fondos maravillosos tenéis los dos, de verdad. O sea, ¿cómo estáis? ¿Qué tal os encontráis? ¿Todo correcto? ¿Todo en orden? todo bien, sí, sí, Todo bien, María, un ¿Sí? sí, placer. sí. Muy Oye, ilusionados, Paco, emocionados. no me hago la idea de llamarte Francisco en nombre oficial. Yo lo Sí, siento un sí. montón, es que se me escapa mucho. Espero que no me lo perdones, espero que me lo Nada, perdones. Paco está bien, lo Eh, que quieras. Paco Sí, está sí. bien, ¿no? Vale, genial. Pues nada, oye, encantada de veros a los dos aquí. Hoy venimos a hablar de vuestro libro, maravilloso libro, Crónicas Distantes, que está en la colección Ventana Impresa. Voy a contarlo porque como es el primero después de un largo tiempo sin publicar en esta colección, quería contar un breve momento de qué va esta colección Ventana Impresa. Os presento y nos metemos ahí, ¿os parece? Perfecto. Fenomenal.
Bueno, pues simplemente por recordar porque esa colección ya hemos hablado de ella con José María Echarte, con José Ramón Hernández Correa, Miguel Acasta, hemos estado aquí con un montón de autores de esta colección. Consiste en trasladar, digamos, la versión digital del pensamiento o textos escritos, que por cierto, Santiago de Molina, que estás por ahí detrás, también forma parte de esta colección, trasladarlos, digamos, al formato libro. Y esto es lo que hemos hecho con Bea y con Paco, estos escritos que han hecho y han realizado durante varios años. Ahora vamos a hablar de todo esto, nos lo vais a explicar vosotros, yo no me voy a meter ahí, pero bueno, los hemos recopilado en este libro, Crónicas distantes del oasis al desierto. Y estamos con ellos y os paso a presentar, aunque yo sé que todo el mundo que está aquí detrás sabe perfectamente quién sois, pero bueno, lo voy a contar así. A mí me gusta llamaros, sois unos exploradores intrépidos porque vais de aquí para allá por el mundo, es increíble vuestra valentía. Ahora nos vamos a hablar también de esto, pero bueno, por empezar así con la presentación formal, pues Beatriz Villanueva es arquitecta, máster en proyectos arquitectónicos avanzados y doctora por la ETSAM, con la tesis Estrategias para la producción de arquitectura en la era digital, que fue, por cierto, premio COAM 2020 de tesis doctoral. Enhorabuena. Y Francisco Casas, es la única vez que voy a decir Francisco porque no me va a salir, es arquitecto, máster en análisis, teoría y historia de la arquitectura y doctor por la ETSAM, con la tesis Crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su repercusión en Estados Unidos. Ambos en 2003, que me lo tengo aquí apuntado en la chuleta, fundáis Brihuni Architects, estudio de crisis arquitectónica y especulación literaria. Me fascina este subtítulo, ahora si queréis también nos lo contáis, cuya obra ha sido difundida, pues bueno, ya internacionalmente, bueno, pues en Milán, en Shanghái, en España, por supuesto, en Portugal, ya en muchísimos sitios, sois súper internacionales. Ambos habéis sido profesores en muchas universidades españolas y en la AA de Londres, y actualmente residen en Riad, Arabia Saudí, donde continuáis vuestra, digamos, labor investigadora y docente en la Prince Sultan University y en la Al Faisal University, respectivamente. Gracias a los dos por estar hoy aquí en el club. Yo sé que estas fechas, estos momentos, es todo una locura. Yo, a los últimos de la serie, antes de irnos de verano, os lo agradezco triplemente a todos y todas también, a los demás también. Pero estos últimos invitados sois héroes porque dais para todo y me decís encima que sí. Así que, Bea, Paco, bienvenidos. Y vamos allá. ¿Qué tenemos aquí entre las manos? ¿Qué es este libro, Crónicas Distantes? No sé quién quiere empezar. Hola, María. Bueno, que empiece Bea, ¿no? Dale, Bea. Bueno, María, muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros, bueno, no nos ha costado nada decir que sí, nos hace muchísima ilusión, al contrario, que nos hayas invitado. Y bueno, esperamos que estar a la altura del resto de los invitados. A mí a ver si nos hemos esto volando. Y bueno, y nada, agradecerte también la presentación que has hecho tan amable del libro, de nosotros, y bueno, muchísimas gracias, y a todo el mundo que está aquí también viéndonos, por supuesto, gracias, y bueno, esperamos que sea un momento entretenido e interesante para todos. Y bueno, el libro, pues lo que has contado es un conjunto de posts que escribimos. Empezamos en el 2009, cuando ganamos un concurso para ser corresponsales de La Ciudad Viva, un blog que era de la Junta de Andalucía, que ya no existe. Y bueno, fue algo que yo pienso que antes no nos habíamos planteado. Igual ahora viene Paco y dice que sí, porque Paco tiene esta cosa así premonitoria de darse cuenta de las cosas antes que los demás, y a lo mejor él ya lo tenía pensado, pero yo no, a mí me pilló de sorpresa, y como todo nos lo tomamos muy, muy en serio y nos pusimos así a escribir, y bueno, y ahora viéndolo todo junto, pues es muy, ¿no? Nos ha hecho mucha ilusión, ¿no? Que nos hayáis incluido en esta colección con gente tan bueno, que admiramos tanto y que nos gusta tanto, ¿no? Como los que has mencionado. Y bueno, y la verdad que
que bueno, nosotros, bueno, claro, yo qué voy a decir. A mí me parece un libro muy bonito, casi como un diario. El título es un poco pues lo que nos ha pasado. Como contabas, nosotros vivíamos en España, felices, en Madrid, aunque ahora leeremos algún trozo de algún post y parece que estábamos un poco amargados, pero bueno, era crítica puramente arquitectónica. Nosotros vivíamos muy felices y bueno, las circunstancias económicas pues nos alejaron de Madrid y mucho, bastante, ¿no? Nos llevaron a Arabia Saudí, que es un país que no está tan lejos físicamente como está metafísicamente, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues estando allí te das cuenta del privilegio, ¿no? que tenías de haber estado en una ciudad tan increíble como es Madrid, y de ahí un poco el título. Yo voy a explicar sobre el título porque ahora yo creo que Paco también tiene que hablar, no voy a hacer todo el trabajo yo. Digo yo que Paco tendrá que hablar, digo no puede yo, ser. digo yo. Es Y que estoy entonces malo, un poco pero Hay bueno. tiempo. es eso Hay tiempo, no os preocupéis. Y entonces era un poco eso, ¿no? Del oasis al desierto, porque en realidad, pues la situación del oasis, que no es una cosa real, o sea, es una cosa más utópica que real, como concepto, que es algo que yo no sabía hasta que fui al desierto, de verdad. Y cómo nos dimos cuenta de que habíamos estado en el oasis y realmente ahora estábamos en el desierto en muchos aspectos que yo creo que vamos a ir comentando un poco a poco. Si lo digo todo ya, pues a ver qué vamos a hacer. No sé si Paco, a lo mejor yo creo que querrá ampliar un poco. Vale, sí, yo cuento mi rollo aquí. Venga, Paco. Lo primero, eso, nada, estamos muy agradecidos a María y a Juan, ¿no? Y a Ediciones Asimétricas por formar parte de esta colección tan bonita y con prácticamente todos amigos, ¿no? Yo estaba repasando que somos todos amigos, hemos coincidido mucho en distinta medida con los demás autores, y la idea en sí me parece no solo muy buena, sino que muy pertinente, porque es verdad, y aquí voy a dar las gracias a otra gente, que cuando Dani Ayala estaba a cargo de La Ciudad Viva, luego Reyes Rodríguez, pues aquello con dinero de la Junta de Andalucía parecía que viviría para siempre, nos sobreviviría a nosotros y a todos, y no fue así. Entonces ahora no existe, ni siquiera hay un repositorio. Luego otro amigo, Alberto Alonso, de aquí de Galicia, que tiene su blog también, Veredes, pues dijo, oye, ¿por qué no publicamos algunos de esos textos y tal que se van a perder? Mientras tanto, Lorenzo Barno y Agnieszka Castepien en el blog de la Fundación de Arquia también nos ofrecieron seguir escribiendo. Y he de decir, no voy a decir los detalles, pero he de decir que todos, casi todos, ofrecían un dinero, que es algo que me parece increíble en la época blog, ¿no? Como que todo el mundo escribe gratis. No, pues aquí hay uno que no, pero no pasa nada. Los demás sí ofrecían un dinero, como es que te pagan por escribir. Y es verdad que claro, que te den un poco de dinero por escribir ya es una motivación, ¿no? Y te empiezas a tomar muy en serio. Nosotros creo que nos lo hemos tomado en serio. Con Dani desde el principio, luego con Lorenzo después y con Alberto, Lorenzo y Agnieszka, ¿no? Porque aunque el blog sea un formato, ¿no? Hay como, sí, que está en la nube, que luego se pierde, etéreo, así muy inmediato. Pero La Ciudad Viva, nosotros, ¿te acuerdas, María, que os decíamos el primer draft que hicimos de esto? Oye, ¿por qué no publicamos también los comentarios de la gente? Porque había unos debates muy intensos con mucha gente que en realidad conocimos ahí, ¿no? Por ejemplo, a Lorenzo y a Agnieszka los conocimos allí, en el blog, porque ellos comentaron algo. A mucha gente los conocimos a partir del blog. Y claro, esos comentarios se han perdido y es verdad que todo se ha trasladado más a Twitter y a Facebook, y el blog ha quedado como un sitio donde se publican cosas y casi nadie comenta nada, o poca gente comenta. Con lo cual, el formato de la ventana impresa, pues a mí me parece muy pertinente porque en el fondo es un documento que va a recoger cómo vivimos muchos, la arquitectura y casi estas 2 décadas, ¿no? Como decía Bea, ¿no? Desde el 2009 que empezamos a escribir hasta el 2021, pues fíjate si ha pasado el tiempo, efectivamente, con esa especie de bisagra en nuestras vidas que supuso el irnos a Riad en 2014, ¿no? Que es el desierto, ¿no? El oasis, como decía Bea, el oasis era nuestra vida en Madrid, que era una vida, pues, a ver, no diría que perfecta tampoco, era una vida cojonuda, ¿no? Yo siempre, a ver, o sea, nacer en Madrid... No era perfecta, pero era cojonuda. Bueno, es decir, no éramos ni los más listos, ni los más ricos, ni nada, pero bueno, vivíamos
tampoco diría como curas, pero, o sea, aquello era, sin ser una fiesta constante, siempre había una conferencia, una charla, una presentación de un libro, un algo, no hablo ya de, ¿no? En plan, digo, cómo disfrutar de la arquitectura, ¿no? Que es por lo que estamos todos aquí, ¿no? Madrid es el oasis y Riad es eso, es una especie todavía de desierto, ¿no? Bueno, yo lo dejo por aquí, María, que no quiero polarizar aquí. No, claro, aquí ya se abren un montón. Ahora yo creo que podemos ir entrando en varias cosas, ¿no? De las que habéis dicho, pero así como un primer debate, ¿no? Porque este libro, como decís en la introducción, es una especie de conversación, ¿no? Y también de intentar debatir, ¿no? Hay que tomárselo un poco así, ¿no? Unas, digamos, propuestas de temas de debate. Un primer debate que habéis puesto así como periféricamente pero en la mesa, pero está aquí, que es esta cuestión de lo digital, lo que parecía eterno con lo digital, los blogs, o lo que parece eterno siempre con lo digital, digo, porque un mismo disco duro o un propio ordenador, ¿no? Todo este tipo de cosas, y luego terminan por desaparecer, y esta apuesta que nosotros intentamos que se materialice en un libro, ¿no? Lo diferente también que vosotros habéis visto pasar vuestros textos por lo digital y de repente ahora compilado en un libro, qué diferente es, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros este cambio, esta traslación? ¿Cómo lo habéis vivido? Cada uno, os digo, cada autor de esta colección nos dice una cosa, así que a ver vosotros qué nos contestáis. Bueno, yo Vale. al principio cuando lo planteábamos, a mí me entró un poco un ataque de pánico, lo reconozco, porque sí, porque claro, yo ya me veía allí en Riad, ya había hecho la tesis también, aunque no es una cosa que digamos, afecte, sea tan llamativa o tan radical como irte a vivir a Riad, claro, sí que te cambia muchísimo digamos, la composición mental que tú te haces cuando vas a escribir algo. O sea, los posts, como ha dicho Paco antes, el hecho de que nos pagasen realmente, pues lo convirtió en un trabajo, ya no era escribir lo que a ti se te ocurría para 4 amigos, sino habíamos ganado un concurso, había un dinero y era un trabajo, y como tal trabajo, pues tenemos una responsabilidad muy grande. Encima, bueno, pues tú sueltas eso y ahí hay un montón de gente que te va a leer, y esto también te da un poquito ¿no? de respeto. Entonces, bueno, aparte de eso, bueno, no, también, digamos, éramos arquitectos de profesión, habíamos acabado la carrera, teníamos nuestro estudio, estábamos construyendo, pero claro, en el momento que nos ponemos a hacer los cursos de doctorado y empezamos a hacer la investigación para la tesis, te das cuenta de repente del abismo de conocimiento, ¿no? que hay, que tú no tienes ni idea, que tú te has dedicado a formarte, a lo mejor mucho en construcción, porque nosotros habíamos construido y te tienes que buscar la vida, aparte de lo que has aprendido en la escuela, y se nos había olvidado la parte teórica, que fue un poco la razón por la que cuando vino la crisis, en 2009 así, dijimos, venga, vamos a hacer el doctorado estos 2 añitos que va a durar la crisis y vamos a tener hijos y tal, y luego ya se pasa la crisis y bueno, y ahí estamos. Entonces, la verdad que la manera de escribir que tenemos ahora, la manera de, digamos, de enfrentarte a decir algo, lo haces con mucha más discreción, pierdes frescura, por supuesto, pero también radicalidad, porque cuando tú, por mucho que estudies, por mucho que te prepares el post y tal, al final es como, mi opinión es esta, ¿no? Como si fueras alguien. Cuando empiezas a hacer una investigación tan seria para una tesis doctoral, de repente te das cuenta que tu opinión no te importa ni a ti. Entonces ya no quieres opinar. Entonces a mí me dio pavor. Yo reconozco que yo cuando se planteó el tema dije, es que yo ya no soy esa, ¿no? Un poco ahí en plan folclórica, digo, no puedo porque yo ya, ahora me da miedo que lo que he dicho, porque claro, yo tampoco los estaba releyendo constantemente y al final, realmente, en todas las revisiones que hicimos, que no cambiamos nada del texto, pero revisiones ortográficas, gramaticales y demás, vi que realmente había una diferencia a lo mejor en el tono, si quieres, tampoco tanta, y mucha coherencia. Entonces a mí cuando vi el libro me encantó porque realmente vi, y luego muchos amigos que han visto, que
decían, jo, es que se os oye a vosotros hablar, ¿no? Y yo me sentía así. Entonces a mí esto me gustó mucho porque todo el miedo que tenía, digo, bueno, pues a lo mejor no habíamos sido tan bestias, ¿no? En la primera etapa o no nos hemos vuelto tan discretos, no lo sé, pero para mí Hoy es eso una fue cuestión de equilibrio, es una cuestión de equilibrio de las dos cosas, ¿no? Estaban más equilibrados de lo que yo pensaba, la verdad. A mí me gustó Y muchísimo tú, leerlo. sí, Sí, es que por eso os hago la pregunta siempre en esta colección, porque muchas veces os sorprendéis vosotros mismos, ¿no? Al Sí, ver el sí, propio libro decís, anda, lo que había aquí, ¿no? sí, Y sí, tú, Paco, totalmente. ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido este proceso? bueno, es verdad que, por ejemplo, ha cambiado una cosa muy importante, que es la extensión de los posts, ¿no? Que ya todo el mundo ha decidido que la atención de las personas no dura más de 3 minutos en una pantalla y entonces pues no se pueden escribir más de 600 palabras. Entonces ves que muchos de los textos del comienzo eran muy largos, eran pues, tipo, como dijo Santi de Molina en una ocasión sobre otro asunto, dijo que eran unos mamotretos. No se lo dijo refiriéndose a mi tesis, Santi, no me olvido. Y Santiago, aquí, no sé ahora si se ha comenta si ido. quieres. Sí, Santi, gracias. Entonces, claro, luego Lorenzo decía, no, 600 palabras, porque la gente no lee más. Y eso era, joder, tío, nosotros acostumbrados a soltar unos rollos importantes y en pleno proceso de la tesis, pues nos obligaba a Que sepáis unas... que sepáis que Santiago aplaude, ¿eh? Santiago aplaude. Claro, claro, ya nos veremos las caras, Santi, que está pendiente. Eso. Bueno, el caso es que, claro, eso te obliga a sintetizar y bueno, a hacer un texto a partir de 4 o 5 párrafos y 3 ideas, como así muy, pues lanzo esto, desarrollo un poco aquí y cierro allí, ¿no? Como una especie de cuento corto. Esa es una de las cosas primeras que yo he notado en los textos, ¿no? Que ahora somos como más concisos, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? Que otro profesor me dijo, hombre, no eres Gracián precisamente, ¿no? Cuando en la tesis, ¿no? Como ves, he tenido muchas Madre correcciones, mía, mucha gente, Tienes mucho rencor, ¿eh? Tienes mucho mucho rencor jolín. rencor, guardado. Hay mucho ahí guardado, Paco, hay mucho ahí guardado. excepto para vosotros, María, Juan, porque sí, es verdad que como ya habíamos trabajado antes, ¿no? Que hicimos el catálogo este de la Sí. exposición de Berlín y el Ujú, librito ujú. luego para nuestro, que lo hiciste tú, María, con las fotos de las Sí, obras, pues ya de sabíamos las que iba a obras, ser sí. guay, ¿no? Y es verdad que, bueno, animo a todo el mundo que tenga interés a que publique con vosotros porque es verdad que se trabaja bien, hay mucha flexibilidad y al final se mantiene en la colección esta especie como de frescura de los posts a pesar de los cambios que ha habido con el tiempo. Y bueno, las correcciones no son unas correcciones como exhaustivas de estilo, sino que se mantiene esa idea de, bueno, esto se redactó en una semana o 10 días cada texto, o en un día, algunos de ellos, ¿no? Y entonces no tiene sentido ahora que aparezca un texto como súper refinado, que hayan leído 200 personas y parezca que yo... Eso me parece que está bien bueno, dentro de que los textos pues tienen que tener una cierta calidad y coherencia, ¿no? Que se entienda y que las frases estén subordinadas y bien puntuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Que sean coherentes, sujeto y predicado, todas estas cosas. Exacto. Pero eso estaba hecho ya, eso no había que corregir absolutamente nada. Garantía de calidad con ediciones asimétricas, sin duda. Bueno, entonces, sí, eso, no sé. Es verdad que hay una responsabilidad y al leer... Yo he regalado vuestros libros, ¿no? Hay otro amigo que ha estado por allí en Arabia, que no está ahora aquí, o sea que no le gastaré ninguna broma, Fernando de Lama, cuando se operó de la Fernando del Alma fue mi profesor, por cierto. Ah, mira, Fue mi profesor. no es tan mayor, María. No, hombre, pero si fue mi profe. Sí, pues ya está, pues hay que decirlo. Pues sí, recuerdo que algunos de los libros de la colección los tengo apuntados, ¿no? José María Echarte, Freddy Massat, Santi de Molina, Miguel Ángel Díaz Camacho, Miquel Lacasta y José Ramón Hernández Correa, ¿no? Y esos son los libros que tenéis en la colección, que son 6 y ahora con el nuestro 7, me parece. Entonces, todos son amigos. Vamos, yo creo que el que menos conocemos a lo mejor es un poco a José Ramón, porque está ahí en Seseña, ahí en su sitio, pero que también lo sentimos como amigo por lo cercano y lo bien que escribe y todo con los demás hemos coincidido mucho. Entonces, ser parte de esta colección, pues es
como decía el rey, pues un orgullo y es maravilloso. Esperamos que el texto esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Ya que nos habéis dejado que pase el papel. Lo está, lo está. Y yo creo que ahí es cierto ¿no? Que yo creo que que se generó una comunidad que todavía está viva, que todavía está activa y que esa colección es el reflejo también de esa comunidad, ¿no? De comunicadores y comunicadoras arquitectónicas en la era digital, vamos a decirlo así, ¿no? En lo que es el mundo digital. No sé si la era igual es muy grande, pero sí el mundo digital, ¿no? Y aquí lo que es verdad que siempre tratamos de hacer es que sí que se tiene que escuchar las voces de Paco y Bea, no algo torturado y cambiado, no, los post eran lo que eran y fueron lo que fueron y está aquí vuestra historia, vuestro cuaderno de bitácora es este, no otro reescrito. Así que no sé si queréis entrar a leer algún texto, ¿por dónde queréis empezar a meterle mano al libro? ¿Por dónde queréis? Bueno, creo que Bea preparado un poquillo ahí lo que quería Bueno, a ver, mirar, ¿no? yo quería ver, pues yo quería un poco tratar el tema de no sé si decir, claro, nuestra evolución también ha sido hacia un poco la censura, por razones obvias, ¿no? Los test del final no son tan libres como los test del principio, sobre todo con ciertos temas, obviamente referidos al país en el que vivimos, que no podían ser tratados de ninguna manera. Y en cambio, en los primeros posts que hablábamos de Madrid, pues no nos cortábamos, ¿no? Entonces me gustaría leer un párrafo que yo cuando lo volví a leer me quedé un poco como diciendo, joder. No, pero yo quiero decir, perdona que te corrija, hay mucha autocensura, ¿eh? Aunque parezca, sí, bueno, pero... Aunque parezca que no, porque a veces decimos así cosas como, bueno, pero yo el último texto, Surrender, yo creo que habla de eso, habla de hasta cuándo, ¿no? O sea, hasta cuándo vamos a tener que decir, porque cuando estás en Madrid dices, y nos ha pasado, ¿eh? Ha pasado mucho y bueno, esto no sé, perdona, vea que me he desviado. Es que igual voy a decir yo eso, es que me estás cortando. No, yo voy a decir otra cosa que perdona, es que me he acordado que es verdad que sí que ha habido, claro, porque tú escribes y dices, bueno, pues yo, es que en el fondo, a ver, con perdón, yo pues tampoco somos nadie, aunque alguna gente nos tenga mucho cariño. Y oye, por favor, esto de self-deprecation aquí en directo no puede ser, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué me incluyes? Bueno, ve así porque me el premio a la vez que vosotros. Bueno, a ver, que todavía vamos a tener aquí una pelea en directo. Hacer el favor, amigo. No, lo que quiero decir es que aparte de lo bonito de que los comentarios, es verdad que escribía gente, pues igual que escribía gente con mucha solvencia y escribían desde el cariño y tal, había un montón en que gente te escribía corrigiéndote, ¿eh? Quiero decir, y además yo sé quiénes son algunos profesores de Sevilla, en concreto, que es la ciudad viva, claro, porque luego nos conocemos todos y sabemos por dónde iba cada uno. Pero es verdad que también hemos recibido, incluso en alguna época en Madrid, llamadas de gente que se había molestado porque habíamos dicho que en un evento no había ido mucha gente, cuando lo que queríamos decir, ¿cómo es que no ha ido mucha gente a este evento? Que fue interesantísimo. Entonces, cosas así, ¿eh? O sea, que había como mucha gente pendiente y había mucha censura, porque tú en ese momento, con 30 y tantos años, pues todavía, María, pues estás diciendo, ¿sabes? Nosotros trabajábamos dando clases en varias universidades y teníamos pues, clientes, yo qué sé, pues Caja Madrid, ¿no? Bankia era un cliente nuestro, clientes institucionales y tal. Entonces había que tener cuidado con qué cosas decías porque efectivamente se podía ofender a alguien. Y entonces esa censura ha durado hasta ahora, ¿no? Porque como decía Bea, irte a Riad y Arabia Saudí supone aún más autocontrol y cuando hablas de algunas cosas, porque hay ojos leyendo estas cosas que de repente pues aparece una noticia en prensa y dicen, pues han echado a tal profesor de la Universidad de Meca, un profesor que en inglés ha gastado una broma sobre Alá o lo que sea, ¿no? Y estas cosas pasan. Y ya está, ahora dejo a ver que no sé qué quería leer. Perdona, Bueno, pues iba a hablar un poco de ese tema, bueno, es otro, digamos, aspecto, pero de lo mismo, que es el tema de la política, porque al final es algo que no haces de una manera consciente. Nosotros, como estábamos hablando principalmente de Madrid, y en Madrid durante el tiempo que nosotros estuvimos, porque a nosotros no nos tocó la alcaldía de Manuela Carmena, siempre hemos estado con alcaldes del PP, entonces pues criticábamos
vamos, a las políticas que se hacían en este momento. Vea, te Y está ahí, significando mucho. no, al contrario, estoy disimulando todo lo que puedo. Perdona que te diga. Madre mía, menuda sesión me estáis dando los dos, por favor. No, yo creo que un poco, no sé, vea, corrígeme si me equivoco, yo creo que a lo que se refiere es que estabais en el momento, escribiendo en el momento casi en directo, quiero decir, estabais hablando de las cosas que os estaban pasando. Si hubiera sido quizá después o antes o en otro momento, quizá hubierais dicho, posiblemente, no sé, otras cosas, o sea, ¿no? posiblemente... Le dije, mira, dice Musas de Vanguardia y dice, ¿qué tensión? Pues sí, aquí hay mucha tensión. Esto es esta es una de las sesiones con más, vamos, aquí, más de todo que vamos a tener en el club. Pero yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Vea Sí, que sí, sí. la contemporaneidad de los escritos que están aquí recogidos. Sí, el caso es que, por ejemplo, voy a leer un párrafo en el que, bueno, es del primer post, precisamente del primero que publicamos en 2009. Y entonces estábamos hablando de la calidad de vida de las ciudades, de si las ciudades eran más o menos verdes. Y entonces, bueno, en un momento dado decimos, al norte de nuestra península, Europa reparte sus brotes verdes entre Estocolmo, que será la capital verde europea en 2019, y Hamburgo con idéntico galardón un año después. Resulta divertido, si no grotesco o descorazonador directamente, que Murcia o Valencia se presentaran como candidatas. Obviamente, luego no estuvieron entre las 8 finalistas. Quizá Pamplona y Victoria tenían bastantes más motivos, no tanto Zaragoza, y desconocemos si Sabadell. Por suerte, Madrid, nosotros siempre, claro, nos centrábamos mucho en Madrid. Por suerte, Madrid andaba ocupada con la carrera olímpica y olvidó presentarse, de tal forma que evitó a sus habitantes el bochorno de volver a defender las verdes cualidades de su metrópoli, que, como sabemos, se basan en una concejala de medio ambiente cuyo único mérito, además de ser la señora del expresidente del gobierno, es, ya me he perdido del nerviosismo, me ha entrado, es disimular con gracia. No, es disimular con gracia, más bien. Entre los árboles y los medidores de polución en los dos pulmones verdes, el Retiro y la Casa de Campo, y un tráfico infernal solo aliviado por la futura desaparición de las series históricas de contaminación por obra y gracia de la persona antes citada. Una calle 30 que quiso ser Gran Circunvalación y cambió de nombre dejando perpleja a la Unión Europea, que quiso sancionarla, y alguna otra frusilería como la ausencia casi total de red de carriles bici en el interior de la ciudad. Bueno, pues este comentario, que en realidad pues es verdad que a lo mejor sobraba meterse con las cualidades o no de la señora Botella, ¿no? Que claramente es a la que se alude, pues causó muchísimos comentarios que fueron censurados, o sea, no se publicaron. Dani Ayala nos los mandó y dijo, no los voy a publicar. Y yo decía, pues públicalos, ¿qué más da? A mí no me gusta lo que ha hecho esta señora, a esta persona sí, pues ya está, pues el debate. Y él dice, no, porque el debate no es ese. Y tenía razón, yo ahora me doy cuenta que es verdad, el debate no es ese. El debate no es si tú eres un rojo, si tú eres ¿no? Que era un poco el tono de que sois unos rojos, que sois unos... ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Tú eres un facha? O sea, si nos ponemos en esa discusión, al final no estamos discutiendo qué es lo importante que eran las políticas medioambientales de Madrid, que, bueno, la serie histórica que se había cargado esta señora y los motivos que había detrás de esta decisión, claro, porque a lo mejor no lo había hecho inocentemente o no. Todo eso podía ser interesante, pero los comentarios no van por ese sentido. Entonces, lo que decía antes Paco de autocensura, yo no sé a Paco, pero a mí sí me sirvió esta experiencia, que además ya digo, fue nuestro primer post, para criticar las cosas de una manera mucho más directa, sin meterme en la persona o sin hacer comentarios como el que hicimos sobre los méritos de Ana Botella, en este caso para ser concejala de Medio Ambiente, que luego fue alcaldesa, como todo el mundo recordará. Entonces, realmente sí que existe esta autocensura, porque también, no solo por lo que dice Paco, de no ofender y tal, sino también de no desviar el debate. Porque si yo quiero plantear este debate sobre lo poco verde que es Madrid o sobre cómo otras ciudades europeas están evolucionando hacia un sentido y nosotros nos hemos quedado atrás, no lo puedo, tengo que intentar evitar este ruido político, que es muy, muy fuerte. O sea, y cuando metes algo político, ahí la gente va a saco.
Claro, yo creo que además vosotros que habéis estado siempre con un ojo puesto siempre en el medio ambiente, en todos vuestros, o sea, se ve perfilado, o sea, hay muchas líneas, ¿no? En vuestros escritos, por así decirlo, y una de ellas es esta, ¿no? Y Sí, yo aquí no sé si lo llamaría autocensura, pero sí quizá que se nota digamos, la precisión. Es decir, o sea, yo no lo llamaría autocensura, o sea, yo creo que vamos, creo, ¿eh? Creo que es más una cuestión de dónde seguís enfocando, porque claro, si enfocas, ¿no?, sobre una cosa y se debate sobre esa cosa, hay que intentar siempre no tocar otros palos que, claro. claro, abres cajas de Pandora las que quieras, ¿no? Y mucho más en el territorio digital, en el que mucha gente pues comenta o dice o hace bueno, con total impunidad también, ¿no? Entonces yo creo que esto es también un aprendizaje. No sé, Paco, ¿cómo ves tú esta cuestión? Que te veo ahí arriba y para abajo. ¿Cómo lo ves tú? Claro, bueno, yo decía, hablando con la gente que nos encargaba los textos al final, que en un momento dado, yo por ejemplo, yo ya perdí un poco el interés con los años en escribir, ¿no? Vamos, no quiero Ujú, decirlo así. Perdí el interés o pensé que ya no tenía, que no quería contar cosas públicamente. Pensé, hace un año o ujú, así, empecé a no... primero por un poco de desilusión con las redes sociales, que creo que todos, bueno, en distinto grado hemos sufrido, ¿no? Porque quizá porque empezó todo como una gran emoción, ya te digo, muchos de los amigos que tenemos, arquitectos, los hemos conocido a través de redes sociales y luego físicamente en eventos y en cosas que han ido surgiendo a lo largo de estos años. Pero es verdad que ya esa parte de crecimiento que había de intentar escribir bien o comentar en el post del otro con cierta generosidad para que se creara un debate más o menos sano y sin ironía, sin dobleces, sin los insultos y sin ujú, estas cosas que aparecen ujú, ahora. Yo creo que eso, por desgracia, ha desaparecido, ¿no? O sea, ahora las redes sociales son un lugar mucho más inhóspito que lo eran antes. Entonces, para mí, el asunto siempre fue encontrar, aunque esté mal que lo diga, ¿no? Porque el buen escritor dice el mal escritor escribe para la audiencia, el buen escritor escribe para sí mismo, ¿no? Porque en plan se abre y es sincero y transparente. Yo he intentado encontrar, o creo que hemos intentado encontrar ese tono intermedio que es difícil entre ujú, cómo dirigirte a la profesión y a los compañeros sin ser muy pedante y que te entienda también un lector ocasional del blog, como podría ser el de La Ciudad Viva, o luego el de la Fundación del Blog de Arquia, etcétera, sin caer pues ni en lugares comunes demasiado aburridos y tampoco pues en contar tu paranoia personal, ¿no? Como esto yo siempre me gusta mucho cuando se lo escuché a Tuñón y Mansilla, ¿no? Tus obsesiones ujú, personales y las necesidades, ¿no? Las necesidades públicas y tus obsesiones privadas. En la intersección es ujú, donde hay interés, ¿no? Porque si es solo tu rollo y no tiene nada que interese a una audiencia, o al revés, ¿no? Si simplemente lo que quieres es dirigirte a la audiencia para conseguir que la gente te aplaude, pues entonces ahí no hay. Y eso es difícil, ¿no? Yo creo que es difícil y el que lo sigue haciendo en el blog a través de los años, pues tiene mucho mérito. Yo, eh, gracias a que ahora esto está en papel, yo lo he dejado por un tiempo y Lo también has estoy feliz por dejado. eso, ¿no? Porque bueno, lo que hemos dicho, pues aquí está dicho y ya está. Ahora que digan otros lo que tengan que decir, yo por mi parte, claro, en Riad pasa igual, ¿no? Tienes esta cosa como de no enseñar demasiado, porque la gente lo Ujú, entiende, se entiende mal, ¿no? Por un lado, si dices que lo estás pasando muy bien y que aquello es maravilloso, pareces un idiota, pues dices, sí, claro, ahí en el medio del desierto. Y si te quejas todo el rato, pues ujú, también es como, ¿qué sentido tiene, no? Oye, pues arregla tu vida, ¿no? Que esto no es... Entonces, hay ujú, esa ujú. dificultad y yo espero que algunos de los textos, aun siendo un poco personales, pues hayan encontrado ese tono medio que puedan llegar a la gente cuando los lean, ¿no? Los que no los hayan leído ya en algunos de los blogs donde se publicaron. Ujú, ujú. Bea, vamos a seguir adelante si quieres con algún otro párrafo más de las épocas siguientes. Lo digo para que también podamos recorrer un poco con vosotros esos cambios, ¿no? Que comentáis. ¿A cuál irías al siguiente? Pues
verdad que no sé muy bien. Bueno, uno que tampoco es un poco antiguo también, de 2010, Ujú, eh, que se titula Architecture as a Hobby y que es un ujú, poco algo que claro, nosotros desde que nos trasladamos a Riad, que nos ha hecho verlo como todavía, o sea, cuando yo lo volví a leer, digo, esto me parece a mí como todavía mucho más relevante, ¿no? que cuando lo escribimos, ujú, porque la profesión pues está pasando por momentos muy críticos por muchos motivos, pero aquí estábamos ujú. hablando específicamente del... Voy a leer un poquito porque tampoco quiero leer mucho, pero eh, dice, últimamente se está hablando en la red de la posibilidad de sobrevivir, no ya como arquitecto, autónomo, sin contrato, etcétera, que ha pasado a convertirse en algo incluso que envidiar, sino como estudio de arquitectura, una quimera, según se mire. Por un lado, están los que opinan que las estructuras artesanales y caseras podrían ofrecer un alto grado de satisfacción al cliente en tanto en cuanto respondían de forma personalizada y cuidadosa con productos arquitectónicos, perdón por la expresión, de alta calidad, aunque en plazos no demasiado breves. Estas estructuras, en caso de proliferar como lo han hecho, solo servirían, en nuestra opinión, para aumentar la competitividad mal entendida, ya que para el cómputo de gastos no se está teniendo en cuenta los necesarios espacios para trabajar, ya sea en alquiler o en propiedad, convenientemente amortizados a lo largo de los años, los salarios de los socios o los gastos compartidos con la propia vivienda en algunas ocasiones, de agua, luz y comunicaciones que pasan a imputarse al dueño del salón comedor desde que se ejerce la actividad. Bueno, yo también recuerdo que bueno, sigue, ¿no? Un poco desarrollando, pero este es el tema, ¿no? De cómo cuando terminábamos la carrera prácticamente, y esto nosotros pues fue así, nosotros éramos un estudio pues de un matrimonio como tantos. O sea, yo creo que hay muchísima gente que coge y se asocia con sus mejores amigos de la carrera, con su novio, con su novia, etcétera. Y al final, pues esto es completamente insostenible, ¿no? A nivel mundial y universal es insostenible, es poco competitivo. Si piensas en todos los proyectos, ahora por ejemplo que tenemos la escala de Arabia Saudí en la cabeza, dices, bueno, esto no lo puede hacer un estudio pequeñito. Pero sobre todo lo que comentábamos aquí, cómo trabajábamos un poco pues como por hobby y estabas dispuesto a no tener un salario, a trabajar en tu salón y con tal de ejercer tu profesión y de construir, aunque sea una caseta de perro de tu tía que te deja hacerla estilo Bauhaus. Entonces, esto generó un debate también, pues como casi como el de Ana Botella. Yo me estoy yendo aquí a lo polémico, porque realmente muchos compañeros de profesión que estaban ejerciendo la profesión así, y vuelvo a aclarar que nosotros también, o sea, que hablábamos desde, no criticando a los demás, sino también a nosotros mismos, en general al sistema, ¿no? Y no es criticar, es plantéatelo. Todos creemos que esto es lo que hay que hacer, o que otras... Luego, un Ujú. poco después también empezaron a salir, o ya estaban saliendo, pero se empezaron a hacer más famosos los colectivos y todo, otros nuevos tipos de asociaciones que creo que eran un poco respuesta a esta falta de sostenibilidad de estos sistemas. Sin Ujú, embargo, yo no sé ujú. si Paco lo recordará, porque Paco se involucró muchísimo en los debates. Él se involucraba más que yo, porque a mí soy una persona que huyo de las confrontaciones y discusiones, y no, como buena gallega, si alguien no piensa igual que yo digo, pues vale, muy bien, ya está. Pues sí, Pues vale. lo que tú digas, hasta luego. Pero él era más, se involucraba más, y no sé si te acordarás, ¿no, Paco, de los debates, pues con algunos amigos incluso, de por qué no, si nos lo pasamos bien, estamos a gusto en el salón, Sí, ¿por qué no lo hacemos eso, así? eso ha sido una constante, ¿no? Una discusión que todavía continúa. Y es verdad que Y nosotros, o podíamos sea, tener ahora. yo reniego Mm. totalmente, ¿no? Así, frontalmente. Yo no quiero saber nada de ese asunto nunca más. O sea, aunque ni siquiera si me encargaran ahora, vamos, yo en ese sentido sí he renegado de la arquitectura y no quiero nunca más volver a tener un estudio. Aquí lo digo. Es verdad que también admiro mucho Cuidado que y esto se queda grabado, Paco, ¿eh? Cuidado que esto se por queda eso grabado. aquí lo digo y estoy, no, o sea, yo, bueno, quería decir, Mara, hola, que sí, sí, nos acordamos, con Margarita, que en la casa de muñecas, sí, sí. Un Sí, saludo, Mara. Margarita era mi compañera, Sí, compañera de Bea. mi compañera Nada, de no tiene oficina, ningún sí. mérito, Mara, lo que hacemos nosotros. Esto, vente cuando quieras y verás Oye, cómo.
De verdad que hay que hacer mucho coach, ¿eh? Esto de que no hacemos nada y tal, esto yo creo que hay que hacer aquí un coach. Ya hablaremos No, de yo voy a esto decir, en privado. lo que iba a decir es que Pero, es verdad, tú que conoces el librito el de Capos and Co, claro, si lo piensas, no quiero decir ahí todos los nombres porque son muchos amigos, ¿no? Pero yo de verdad que empiezo a pensar en matrimonios o parejas, que de ahí viene un poco lo de Couples and Co, ¿no? O sea, nuestros profesores, digamos, que eran Tuñón y Mancilla, Valos y Herrero, Santa Nieto Sanjano, no sé qué se llama, ¿no? Todas estas especie de equipos, bueno, algunos matrimonios, otros no, otros son dos tíos, ¿no? Pero luego También pueden nosotros ser un hay... matrimonio, abuelo. dos tíos que no están casados en este Exacto. caso. Dos tíos que en Desde este caso luego. no están casados. Vaya Pero frase para la hay semana muchas del orgullo gay, circunstancias. Paco, la verdad. Dos tíos o dos tías, lo que sea. El asunto es que, claro, bueno, sí, como son amigos y se puede hablar de ellos. Por ejemplo, María y Juanjo tienen unos textos muy bonitos, el 89, sobre la resistencia, ¿no? Y ellos son esa resistencia, igual que lo son, lo voy a decir aquí, pues yo qué sé, Luciano y Patricia, que están en masa y no nos estarán viendo, o en su momento Eva y Alejandro. O sea, hay muchas parejas de gente, Eva y Carlos en Valencia, que son dos tal, joder, lo siento por no voy a decir, no me voy a acordar de todos, que han trabajado, o yo pienso que han trabajado en ese modelo que yo estoy criticando ahora, como de artesanal y tal, y yo lo he entendido, ¿no? Como lo han explicado María y Juanjo, por ejemplo, muy bien en esos textos, como un modelo necesario todavía, pero que no se puede extender, ¿no? Porque, o sea, el problema era que, o cuando nosotros escribíamos sobre eso, era que eso no lo podemos ser todos. Por desgracia solo va a haber 4, que son los más listos de la clase, así, que pueden tener ese modelo de estudio y los demás tendrán que hacer otra cosa. Y de eso era lo que hablábamos, y de esta especie de ausencia de industria de la arquitectura, que no es una cosa que detectáramos nosotros, sino que ya cuando la gente intentó salir al exterior, pues igual, tú cuando vas a Arabia Saudí, pues todo el mundo conoce el Real Madrid y el Barça, por mucho que te duela, te preguntan por la selección española, la roja, el clásico, y te preguntan de fútbol. María, tú estás poniendo cara de marciana, pues porque a ti no te interesa el fútbol mucho, pero Bueno, eso es lo que yo exportamos, ¿no? aquí no voy a decir, pero yo no voy a decir de qué equipo soy, pero yo tengo abonos de mi equipo, o sea, y siempre que puedo voy, así Del que sí. Atlético, Sí, seguro. tengo lo mío, sí. Bueno, pero lo que quiero decir con esto, que es Dale, muy triste, dale. por ejemplo, que la arquitectura española, siendo tan prestigiosa, pues yo te digo que de mis alumnos, y Bea seguro que pasa lo mismo, nadie sabe quién es Rafael Moneo. Nadie. O sea, saben quién es Zaha Hadid y estamos hablando de un mercado emergente y de un país donde se está haciendo muchísima arquitectura y donde los arquitectos españoles tenemos poca voz. O sea, es verdad que hay muchos profesionales trabajando dentro de empresas como la que yo estoy trabajando ahora, María, que me he ido de la universidad, ya te conté, a IDOM. Ya me tendrás que contar esa historia, Claro. que ese es otro cambio ahí que has Un hecho. saludo a los compis de IDOM cuando vean esto, que no les he avisado. Un saludito desde aquí. Exactamente. Pero es verdad que no hemos sabido exportar eso, ¿no? Yo era una de las cosas que también me quejaba, porque todo el mundo ha querido hacer como la guerra por su cuenta, ir allí, a ver si ponía una pica en Flandes, y poco a poco se van poniendo, pero no ha sido en eso no hemos sido listos. Y la generación anterior a la nuestra exportó un poco porque eran gente muy lista, y nuestra generación ha sido exportada, digamos. O sea, a nosotros nos han exportado. Nosotros no es que dijéramos, vámonos, ¿no? Nosotros nos dieron una patada en el culo casi, y salimos volando a Arabia y aterrizamos allí. No, a ver, lo decidimos un poco de forma consciente, pero bueno, porque aquí el hueco era difícil, ¿no? Digamos, entonces pues nos hicimos un hueco allí. María, ¿estamos hablando del libro o de qué estamos hablando? Estáis hablando del libro porque en el libro, habláis no de vuestra experiencia personal, experiencia vital, pero sí de todos estos temas que son candentes y que afectan a la profesión. O sea, la generación anterior a la vuestra, la siguiente, y me temo que muchas han sido afectadas por este tema. Incluso también me siento identificada en este sentido del que habláis, en el que los arquitectos españoles o la arquitectura española, pues quizá, por ejemplo, en Arabia Saudí explícitamente, pues no hay conexión, está desconectada. ¿Cómo creéis vosotros desde una perspectiva exterior que podríamos conectar
con esa... ¿Se puede? ¿No se puede? Oye, igual no se puede, ¿eh? No lo sé. Os pregunto a vosotros, visto desde vuestra perspectiva, desde allí, ¿cómo lo veis vosotros? Mira, déjame ver que diga una cosa antes. Pero que estoy blanca. Dale, Paco. El asunto es que Estaba ahora que se ha abriendo la unido, boca para respirar solo. ahora que está el amigo Domingo, un saludo, porque también Fenwick Iribarren, que trabaja con este estudio, ha hecho un estadio en Qatar, ¿no? O varios edificios por allí. Entonces recuerdo una vez que en el COAM organizó una sesión para hablar de cómo los arquitectos españoles podrían ir a trabajar fuera. Mark Fenwick fue muy claro, dijo lo que le había costado a él en tiempo y dinero establecerse, digamos, o conseguir proyectos allí. Entonces no es una cosa tan sencilla como irse con un portfolio y lucir ahí, ¿no? Es decir, yo soy español y vale, los españoles tenemos muy buen cartel y en arquitectura también, igual que menos que en fútbol, pero casi tanto, ¿no? Pero igual que Mark Fenwick sí contó un poco, hubo otra gente que no quiso contar, ¿no? Porque en realidad forma parte del expertise, del know-how, de la inversión a lo largo del tiempo y dinero que muchas empresas han dedicado a establecerse en ese mercado, ¿no? Entonces el año pasado, hace 2 años, hicimos un evento en Roca, Madrid Gallery, donde invitamos a gente que contara, pues, yo qué sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? Manuel, ¿no? Manuel, que está en Miami, no me acuerdo cómo se llama este chico, que tiene un estudio fabuloso y ha hecho un restaurante en Dubái para Alain Ducasse y, bueno, gente como muy brillante participó. Elena, que había venido de China, Elena Pérez, con Daniel. Bueno, es difícil. Lo de Arabia, yo creo que hay unos cuantos Quijotes intentando hacer crecer nuestra presencia en distintas formas. Y el libro no sé si sirve para eso, para ayudar un poco por lo menos, a ver, el libro es un poco pesimista a veces, ¿no? Yo lo cuento ahí en un texto, que creo que tiene que serlo, pero es pesimista por oposición a nuestro optimismo vital de Bea y, o sea, Bea y yo somos unos optimistas en lo particular, en lo general somos pesimistas, pero en lo particular, entonces por eso al final somos apolíticos y de izquierda. Porque, o sea, lo que queremos es que a la demás gente le vaya bien, porque, o sea, yo pienso que a mí siempre me va a ir bien, porque es que siempre me va bien, dentro de que no voy a ganar el Pritzker, ni mucho menos, pero a mí me va bien, entonces yo quiero que a la demás gente le vaya bien. Bea, ¿estás bien? Creo que Bea está bien, pero no sé si el móvil está Hombre, es bien que yo, ahora. la verdad, después de que hayas dicho lo del Pritzker, pues me lleva un susto que se me ha caído todo. A ver, que es que irte bien no es que Qué horror. no es eso, te puede ir bien en muchos grados. Entonces, aunque escribamos aquí cosas un poco así pesimistas, pero en realidad yo vivo del optimismo ese y animo al que lea el libro o incluso al que, a ver, el que compre el libro, que lo compre porque Ediciones Asimétricas lo merecen, no por nosotros, que lo compre porque Pero vosotros también, Paco. Paco, vosotros nosotros también. ya, a ver, no es que seamos ricos, pero que ya nos da igual, María. O sea, a estas alturas. Paco, mira, me estáis haciendo pasar una sesión los dos que es que no lo podéis creer, de verdad. Ahora nos van a robar y secuestrar, como la casa de Ronaldo. Oye, haz el favor de no dar ideas, Paco, por favor. O sea, no puede ser esto. Yo creo que el libro, como muy bien contabais al principio, y lo digo porque es que ya entramos otra vez ahí casi en los 5 últimos minutos, o sea, Sí. ¿habéis visto lo rápido que se pasa el tiempo? O sea, se ha pasado así la sesión. Yo creo que abrís muchos temas de debate que yo creo que están todavía hoy. O sea, una de las cosas que os iba a decir es, cuando leemos el libro, hay muchos debates que abristeis en su momento, que todavía hoy están, entre comillas, sin resolver, vamos a decir, ¿no? Que están candentes, que les está pasando a la gente que sale de las carreras, nos pasa a los que estamos ahora mismo, ¿no? En la profesión, en la lucha, como decías tú ahí, Paco, ¿no? Como los Quijotes, ¿no? Estamos aquí todos los días. Yo creo que estamos todos y todas, y yo creo que todos los que nos están escuchando también se pueden sentir muy identificados con esto. Mira, Elena Pérez Garrigues nos dice, Paco, el libro es optimista y abre ventanas. Yo es que estoy Elena también es de la persona más acuerdo con optimista ella. del mundo. Elena, un beso. Pero yo estoy de acuerdo con ella también. Yo creo que planteáis temas
también en vuestra, ¿cómo se dice? Vuestra pasión por la arquitectura, porque si no, todos esos temas no estarían ahí, no os habríais expuesto a estas cuestiones, ¿no? De las censuras, en los comentarios, etcétera, ¿no? Yo creo que también eso demuestra una gran valentía por vuestra parte. Yo no sé si os queda, Bea, Paco, alguien a quien agradecer, algo que comentar, porque entramos ahora sí en los 5 últimos minutos. ¿Qué queréis? No sé, Bea, si querías leer alguno del último, algún párrafo del último. ¿No? ¿Ya está? ¿Estamos ya con las lecturas? Sí, yo creo que fenomenal. ya. No, alguna cosa, alguien más que no queráis dejar de agradecer. Yo creo que habéis mencionado a todo el mundo, pero por si acaso os lo pregunto, que este es el momento. Pues no sé, qué presión. ¿Nada? Sí. Seguramente se No, me olvida a alguien, pero Hombre, así, no sé. a ver, no hemos escrito nada aquí, nos hemos dedicado a Chloe y a Roy, porque ya la tesis se lo dedicamos a mucha gente y tal y cual. Es verdad que el libro se ha hecho con la participación de muchas conversaciones de muchos amigos, es verdad, ¿eh? Mucha gente, algunos los hemos dicho ahora, pero esa época, esos 8 años, yo he hecho mucho de menos de Riad, eso, ¿no? Es un tópico, pero he hecho de menos el poder estar en Madrid participando con los amigos con los que charlábamos, a los que acudíamos a sus eventos y ellos a los nuestros. Eso es lo que más hemos echado de menos, aparte de la familia y, ¿no? Estas cosas. En cuanto a la profesión, ¿no? El poder ir nosotros hemos tenido la suerte de tener muchos profesores y voy a decir, por ejemplo, Andrés Perea, ¿no? Espero que lo escuches algún día. Mucha gente muy querida y que ha sido muy cariñosa con nosotros y nos ha tratado muy bien. Y esta gente pues es la que te inspira a dentro de tu lugar en el mundo, en este mundo remoto y que a nadie le interesa, que probablemente Arabia Saudí, pues a seguir luchando un poco, a decir, oye, pues estos tíos ahí, cada vez que hablan tú te emocionas y cada vez que te cuentan una historia y te hablan de arquitectura, tú dices, es que yo quiero ser esta persona, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que nos anima un poco a seguir y si desde aquí le podemos dar las gracias a todos ellos, pues valga este momento final, María, para dársela. En cuanto al libro, igual, ¿eh? El libro, el que no lo quiera comprar, que no lo compre, excepto por vosotros, y el que quiera hablar de algo, nosotros es lo que más nos va a gustar. Una conversación, incluso para establecerse o consejos para salir fuera, lo que sea, lo que cualquiera necesite. Toda la gente de Yo de verdad, la audiencia es bienvenida. Yo de verdad que es que no puedo más que daros las gracias, me río porque es que acabas de decir que quien no quiera comprar el libro que no lo compre. O sea, que yo espero que lo compren, no por nosotros, sino por vosotros, sí. por el trabajo que habéis hecho durante años. Está aquí registrado, no se va a perder. Por ahí os están mandando gracias por vuestro trabajo un montón de gente, corazoncitos. O sea, quiero decir, eso de que no sois nadie, ya no lo vuelvas a decir, Paco, ya ha quedado grabado, pero ya no lo vuelvas a decir porque no es real. Yo creo que tenéis aquí una comunidad de amigos, de personas que os quieren, de gente que os admira. Vamos, yo la primera, que me encanta vuestro trabajo, así que nada de esas cosas. Ya esa sesión de coach os la voy a, ¿sabes?, a agendar, porque sobre todo a ti, Paco, y de verdad simplemente deciros a todos y a todas los que sí queráis comprar el libro, ¿vale? El libro está disponible ya en librerías en España, pero también lo podéis comprar a través de nuestra web a lo largo de todo el mundo, que probablemente haya mucha gente por aquí que no esté ahora mismo en España. Todo el mundo no para de daros la enhorabuena, así que Bea, Paco, muchísimas gracias de corazón a los dos por estar hoy aquí conmigo, por compartir este gracias ratito. A ti, María. Voy a aprovechar un minuto a darle las gracias a Roca Gallery, que no pudimos hacer la presentación presencial la semana pasada en Madrid por cuestiones COVID, vamos a dejarlo ahí, pero gracias. Bueno, pero la haremos, gracias. Hombre, por supuesto, cabo, ¿no? O sea, eso dadlo por seguro a todos los que nos estáis viendo. Sí. O sea, todo el mundo ahí que esté atento porque presentación presencial va a haber. Bea, Paco, muchísimas gracias a los dos. Por favor, a todos y a todas, como siempre os digo, id a las librerías, comprar libros en librerías, son nuestro sustento en realidad. No tenemos más que agradecimiento para ellas y buenos deseos para que todo vaya
mucho mejor cada día. Claro, sí. Bea, Paco, os mando un beso enorme a los dos. Un beso, Bueno, por Nuria. cierto, una pregunta. ¿Cuándo, no sé, hay planes de vuestra vuelta a España en algún momento? De momento Riad. De momento Riad. Uf, yo voy a estar aquí un año, María, ya te contaré Ah, los detalles cuando esté mira. por aquí viniendo. Yo Sí, no, sí. Bueno, o sea yo a que, Riad. bueno, tú Riad, pero bueno, ya tenemos por lo menos a uno aquí ya lanzado. Bueno, oye, igual hay Bea es una esperanza enamorada de de Arabia tirar. Yo Saudí, no así que sé, no. no puedo vivir Sin tu Santiago, sin tu sin mi Madrid, desierto. sin tu desierto. Bueno, pues nada, Claro. oye, Bea, Paco, os mando un beso enorme, por favor, cuidaros mucho. Quedamos emplazados a hacer esa presentación presencial y mando un beso y un abrazo a todo el mundo que está ahí detrás, que nos sigue, Eso. que os aplaude, que os da, que nos ha seguido esta sesión esta tarde y los que nos seguís todos los miércoles aquí sin perder un club. Gracias a Muchas los dos de gracias, corazón, María. un beso muy Gracias, Un fuerte, beso beso, a chicos. todos. Nuria. Hasta Adiós. pronto. Chao, Chao. adiós Hasta a todos. luego.